Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que podamos tener el entendimiento para comprender lo que quieres en nuestra vida y también para aquello que no quieres, y que pongamos manos a la obra y que te glorifiquemos a través de nuestras acciones. Señor, bendice este tiempo, bendícenos y ayúdanos a hacer bendición, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, este capítulo viene después de la encarnizada. Si ustedes recuerdan, eran 26,000 los hijos de Benjamín y fueron exterminados completamente todos hasta quedar solamente 600 hombres, y se fueron allí a esta peña y ahí se escondieron. Y dice el verso 1: los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Ahora, entendemos que de alguna forma la guerra suscita porque han matado a la concubina de un levita. El levita parte a su mujer, la manda a las 12 tribus, las 12 tribus acuden al llamado y van contra Benjamín, pero dicen: saca a esas personas que hicieron tal perversidad y los mataremos y se acabó, para que el anatema sea quitado. Los de Benjamín defendieron a los perversos, defendieron a los malvados y prefirieron salir con sus hermanos a pelear. Y empezaron ellos ganando la guerra. Primer día ganaron, segundo día ganaron, y después, cuando ofrecieron sacrificios, holocaustos, Dios les empezó a dar la victoria, hasta que casi exterminan a una tribu de Israel. Pero no solo les bastó eso, sino que estaban tan enojados con los benjamitas que agarraron y dijeron: nosotros juramos delante de Dios. Y se ve que se había hecho una reunión, no se dice cuándo se hizo ni cómo se hizo, pero hubo una gran convocación para hacer este juramento de que no darían sus hijas a los benjamitas. Y dice el verso 2: y vino el pueblo a la casa de Dios, y estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, es decir, les cayó el 20. Y yo creo que una de las cosas que pasa en nuestra vida cuando estamos en la presencia de Dios es que Dios nos va mostrando lo que somos. Y lo que somos, de alguna forma, puede ir desde lo más bueno hasta lo más malo. Y Dios nos lo muestra no por el sentido solamente de mostrar algo, sino por el sentido de hacer un ajuste, un cambio en nuestra vida. Cuando nosotros vemos un defecto, nosotros tratamos de cambiar ese defecto, tratamos de quitar ese defecto, y es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos redarguye y nos muestra que tenemos pecado, y eso fue lo que pasó. Ellos, estando en la presencia de Dios tanto tiempo, Dios les mostró que no habían actuado de manera correcta, y por eso hubo un gran llanto. Y dijeron en el verso 3: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y seguramente, no sé, pero muchas veces nos acontece que primero hacemos planes, primero tomamos decisiones, y cuando nuestras decisiones y cuando nuestros planes no empiezan a salir como nosotros pensábamos, entonces pedimos ayuda. Ay, Señor, ayúdame con este plan que tengo, ayúdame con esta circunstancia. Yo creo que la primera pregunta es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La segunda pregunta es: Señor, confirma
si tú quieres que yo haga esto o aquello. Y después, cuando ya he planeado, Señor, bendice esto que tú me guiaste a tomar la decisión para hacer esto o cualquier otra cosa. Y es que no somos así. Regularmente vemos la necesidad, vamos a buscar suplir la necesidad y entonces ya le pedimos ayuda a Dios. ¿Sabe? Yo creo que necesitamos primeramente ir con Dios y decirle, Señor, esta es mi necesidad. ¿Qué quieres que yo haga? Guíame a hacer tu voluntad. Guíame a hacer lo correcto delante de ti. Y Dios va a responder esa oración, porque lo estás tomando en cuenta en tus planes. Y Dios va a bendecir ese plan y te va a guiar y va a ser prosperado por Dios, porque Dios fue el que te guió a ello. Pero no es lo mismo a que tú empieces y ya cuando veas que estás atorado y que no te va como tú habías pensado que te iba a ir, entonces dices, Señor, ayúdame. Entonces creo que de alguna forma, antes de tomar una decisión, hay que consultar a Dios, hay que pedirle a Dios sabiduría para tomar una decisión correcta. Y dice el verso 4, y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz y trajeron los hijos de Israel. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. O sea, habían hecho una gran convocación, habían invitado a todo Israel y se le había advertido con pena de muerte si no iba. Era muy importante. Ahora, muchas veces las cosas no suceden como uno quiere porque Dios tiene otro plan. Si hubieran subido todos, tal vez hubieran llegado a la segunda resolución, porque las hijas de Galaad no les bastaron, eran 600, llevaron 400 y entonces tuvieron que hacer este tipo de fiesta para que raptaran a estas últimas 200 mujeres que faltaban, ¿no? Entonces, yo creo que no había necesidad, pero aquí hay algo que se ve importante en el pueblo de Israel. No tomar el nombre de Jehová en vano. El juramento se tenía que cumplir. ¿Sabe? Por eso en Eclesiastés, cuando dice, cuando vayas a la casa de Dios, ve más para adorar que para proferir juramento. Mejor es que no jures y que no cumplas. Mejor ve y haz las cosas como Dios quiere. A veces uno dice, Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer lo otro. Eso es un compromiso que haces con Dios. Tienes que cumplirlo. No es que Dios se va a olvidar, sino que Dios te va a reclamar de alguna manera todo eso que has puesto delante de Dios. Por eso es muy importante que nosotros no juremos. Mire, verso 1 del capítulo 5 de Eclesiastés: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no te tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa
de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Y esto es del 1 al 6. Ahí de alguna manera se ve claro. Por eso el israelita que había hecho este juramento delante de Dios tenía temor de Dios y decía: no podemos darle nuestras hijas a los benjamitas porque hemos hecho juramento de que no se las íbamos a dar. Y tenían que cumplirlo, no había manera de arrepentirse. ¿Ok? Entonces, verso 6. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Sabe? Muchas veces nos arrepentimos de las cosas que hicimos, pero yo creo que podríamos evitar arrepentirnos si no hacemos las cosas. Y esto es en el sentido de que mejor es pedir el consejo de Dios para no equivocarnos y tampoco tomar decisiones emocionales. Es decir, cuando estoy enojado no puedo tomar decisiones. Regularmente las decisiones son incorrectas. Cuando estoy triste no puedo tomar decisiones porque regularmente las decisiones son incorrectas. Cuando estoy muy feliz, tampoco tomes decisiones porque regularmente tus decisiones son incorrectas. Son las emociones. Cuando las decisiones son emocionales, regularmente las consecuencias no son las que uno espera. Entonces uno tiene que entender: no puedo tomar decisiones emocionales. Y regularmente la mayoría de nuestras decisiones son emocionales. Son emocionales. Desgraciadamente, tenemos que pedirle sabiduría a Dios para tomar decisiones, orarlo a Dios y que Dios confirme esa petición. Y cuando tengas paz en tu corazón de que Dios te avala porque bíblicamente es correcto lo que vas a hacer, entonces sigues adelante y no tendrás de qué arrepentirte. Mientras que si tomas decisiones porque estás enojado, seguramente te arrepentirás. Y a veces es muy tarde. Muchos matrimonios, ¿verdad? En el momento del enojo y de la ira, truenan y dicen: hasta aquí. ¿Y hasta aquí? ¿Y después qué? Se arrepienten. Pero a veces ya es tarde. ¿Sabe? Todos los problemas tienen solución, pero cuando nosotros tomamos decisiones emocionales, seguramente tomamos malas decisiones. Por eso tenemos que ir a Dios constantemente. Verso 7. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes de Galaad había venido al campamento, a la reunión. Ahora, Jabes de Galaad es famoso porque hay una oración, la oración de Jabes, ¿no? Y entonces dice que esta oración que estreche que haga, que expanda su territorio, ¿no? Y es una oración muy hermosa, ¿verdad? Y de alguna manera, pero después vemos que aquí termina Jabes. Aquí termina Jabes. Esto de Jabes fue en los tiempos de Moisés. Esto es después de Moisés, después de Josué. Y de alguna manera, Jabes sí hizo una oración hermosa: ensancha mi territorio. Pero ahora, por no ir cuando fue llamado a una reunión para honrar y glorificar el nombre de Dios, y donde hicieron este juramento. No obedecieron. Así que vemos cómo van a tomar una resolución. Verso 9. Porque fue contado el pueblo
y no hubo allí varón de los que moraban de Jabes de Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres, seguramente 1,000 de cada tribu, no, porque no se contaría la tribu de Benjamín, sino de alguna manera una selección de 12,000 representando los 12 tribus de Israel, sí, pero no de todas las tribus. Y dice, de los más valientes, y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes de Galaad con las mujeres y niños, pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y entonces fueron prácticamente a exterminar a Jabes de Galaad. Ahora, uno se pregunta, ¿y esto era bueno? ¿Y esto era correcto? Y esto, bueno, otra vez volvemos al juramento. Habían juramentado que cualquiera que no fuera iba a ser muerto. O sea, es bajo advertencia. No es, yo no sabía, a mí no me dijeron. Es como cuando una persona esté allí en el gran tribunal del gran trono blanco, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, no va a poder decir, a mí no me dijeron, a mí no me hablaron, sino que de alguna manera ninguno tiene excusa de no obedecer la palabra de Dios. Entonces ellos tenían que cumplir el juramento y por eso fueron haciendo una pequeña excepción. A las vírgenes las conservarían. Y dice el verso 12, y hallaron de los moradores de Jabes de Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento de Silo que está en la tierra de Canaán. 400 mujeres, recuerden, eran 600 benjamitas. Verso 13, y toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron las mujeres, las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes de Galaad, mas no les bastaron estas. Ahora yo me imagino que ha de haber sido así, ¿no? Llevan a estas muchachas y los de Benjamín, pues ahora sí que no se fijaron ni en la cara, ni en la estatura, ni en nada. Dijeron esta o nada, ¿verdad? Y dijeron peor es nada. Y de alguna forma esto nos habla un poco de lo que es el compromiso en el matrimonio. Porque muchas veces nosotros nos vamos por la apariencia. Y después resulta que era muy guapo o muy guapa, pero su carácter, híjole, o no era muy aseada, o no era muy, digamos, trabajador, y etcétera, ¿no? Y entonces esto de alguna manera empieza a traer conflicto en el matrimonio, ¿cierto o no? Pero aquí los israelitas tenían una mujer hasta que la muerte los separara. No es de que, ay, si me gusta, ya no me gusta esta, sobre todo los benjamitas que no tenían más opción, ¿verdad? Porque decían, ay, y ahora si dejo a esta, ¿con quién? ¿Verdad? ¿Con quién voy a hacer mi familia? Pues no había opción. Entonces, esto de alguna manera lo tenemos que tomar en cuenta. Cuando nos casamos ya no hay opción. Ya no hay opción. Es la mujer que Dios nos dio, con la cual tenemos que aprender y tenemos que tratar y tenemos que cuidar y tenemos que de alguna manera ver cómo las cosas marchan y siguen adelante. Ni yo soy perfecto, ni ella es perfecta, pero tenemos que ver las cosas que pueden ayudar en común a que esto siga marchando. Así es en todos los matrimonios. No hay matrimonios perfectos, ¿verdad? No hay matrimonios perfectos como no hay personas perfectas. Y de alguna manera no tiene que ver ni siquiera el físico, sino más bien el carácter.
pero también cambiamos, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, todos son guapos, todas son hermosas, ¿verdad? Y cuando uno va creciendo ya, ¿verdad? Uno se va dando cuenta que va viendo cambios, que ya no es tan hermoso o tan hermosa como era antes, ¿verdad? Empiezan las canas, empiezan las arrugas, empieza todo lo que tiene que ver con el deterioro del cuerpo humano. Algunos, ¿verdad? Tienden a ensancharse, ¿verdad? Empiezan a ponerse gorditos o gorditas. Y de alguna forma es así. Pero todo tiene solución. De alguna manera necesitamos otra vez siempre pedirle ayuda a Dios y no tomar decisiones emocionales. Estos hombres de alguna manera nos muestran que no había opción y que nosotros no debemos buscar otras opciones, sino con lo que Dios nos dio. Verso 15, y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sean exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Esto nuevamente reiterando la importancia de un juramento para un israelita. No es ya me olvidé, no es híjole ya me arrepentí, no, ya prometí, ahora cumplo. Y esto es algo que nosotros debemos tener en nuestra mente y en nuestra responsabilidad. Ya prometiste, ahora cumples. Y saben, una de las cosas que se hacen en el matrimonio es prometer. En la abundancia y en la escasez. En la salud y en la enfermedad. ¿Cierto o no? Y después dice: hasta que la muerte nos separa. ¿Acepta? Sí. ¿Acepta? Sí. Y si dice sí, ya se amoló, ¿verdad? Hasta que cumpla con su juramento, porque es un pacto delante de Dios. Y hay maldición para aquellos que rompen o quieren romper el pacto de Dios. Y uno tiene que persistir y uno tiene que ser perseverante en ello y pedirle a Dios sabiduría. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y otra vez te pido ayuda. Y Señor, ayúdame. ¿Qué quieres que yo haga? Regularmente le pedimos a Dios que cambie a las personas, ¿no? Señor, cámbialo, cámbiala. Haz esto, haz la obra en su vida, Señor. Ilumíname o ilumíname, ¿no? ¿Sabe? De alguna forma, uno tiene que pedir para uno: Señor, dame sabiduría. ¿Cómo quieres que yo me comporte? ¿Cómo quieres que yo actúe? ¿Cómo quieres que yo haga? Señor, ayúdame. Y el Señor va a hacer la obra. Seguramente Él va a hacer la obra. Porque dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual abundante y mente sin reproche le será dada. Así que ahí tenemos esto. Después, dice el verso 19: ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: poned emboscadas en las viñas y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar con corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a la tierra de Benjamín. Y aquí está claro, no había poligamia. Les dicen arrebatad mujer, no le dice arrebatad mujeres, ¿cierto o no? Ahorita como son pocos necesitan muchas mujeres para que se reproduzcan. No, una.
una. ¿Sabe? Ahora con la guerra de Ucrania, estaba viendo al líder checheno, que es musulmán, y pasaron una foto familiar. Tiene como 20 hijos, como 20 hijos. Y se ve que tendrá, no es mayor, yo creo que de 60 años, y tiene 20 hijos. Así que si en aquellos tiempos eran más fértiles y eran más saludables, pues seguramente podían reproducirse pronto. Así que una mujer por benjamita. Nada de empezar con desórdenes y decir, como son pocos, para que se reproduzcan. No, una por mujer. Una por hombre, perdón. Y después dice el verso 22, y vinieron los padres, y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos demandándolas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnosla, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, además no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Es decir, no rompieron ningún juramento, ellos las tomaron, y esto implicaba muchas cosas. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando un hombre quería casarse, iba a la casa de familia, y aunque no conociera a la muchacha, decía, yo me quiero casar con su hija o con una de sus hijas. Y entonces le decían sí o le decían no, y si le decían sí, le daban un precio por la hija. Decían, esta es la dote que tienes que dar para poderte casar con mi hija. Y entonces el otro decía, híjole, no me alcanza. Se iba, trabajaba, juntaba y regresaba, y si todavía estaba disponible, la tomaba. Esa era la forma en que se hacía en la antigüedad. Ahora, con estas mujeres no iba a haber ninguna dote, porque iban a ser raptadas prácticamente y llevadas a Benjamín. Y era la forma en que iba a subsistir la tribu de Benjamín. Verso 23. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres, y ahí está muy claro, conforme a su número. Así que si ya de los 600, 400 tenían, solo 200 mujeres tomaron, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Ahora, es claro que los padres tenían que advertir a sus hijas, mira, mija, va a haber fiesta allá en Silo, porque ahí está el arca, ahí es donde se hacen los sacrificios, ahí todo. Y cuando ustedes, si se apartan, los benjamitas las pueden robar y se las van a llevar, y nunca más nos vamos a volver a ir a ver. Así que también era responsabilidad de las hijas si salían a bailar lejos a donde estaban los benjamitas escondidos. Así que no sé si alguna solterona, ¿verdad?, que quería casarse a propósito se acercó por ahí para que se la llevaran, ¿no? No sé. El caso es que de alguna manera tomaron solo las mujeres que necesitaban, y eran 200, para que la tribu de Benjamín pudiera seguir adelante. Verso 24, entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad, lo cual indica que estuvieron algún tiempo agrupados como una sola tribu, pero después de que pasó esto, ya que hubo el orden que se necesitaba, se regresaron a sus heredades. Verso 25. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto indica de alguna manera una anarquía, y esto también indica que no había más que la ley de Dios. De hecho, se cree y se indica que el pueblo de Dios era una teocracia, Dios gobernando al pueblo. Y de alguna manera las leyes de Moisés eran las que se regían, leyes civiles, leyes
religiosas, leyes de purificación, de limpieza, etcétera, etcétera, y esas eran las leyes que tenían que llevar, pero no tenían quien les dijera, ¿verdad? Como a nosotros, ¿verdad? De alguna manera allí está la ley para decirnos, está haciendo algo incorrecto, y hay cárceles y hay esto para que la gente pueda cumplir con las normas y con las leyes. Y esto es algo que de alguna manera nosotros tenemos que ir aprendiendo. Las leyes están no para romperse, sino para cumplirse, ¿verdad? Porque la gente del mundo dice las leyes están para romperse, pero no es así. Las leyes están para cumplirlas. Por eso es que tenemos el país que tenemos, porque las leyes se rompen y se rompen a conveniencia. Si no eres de mi familia, la ley. Si eres de mi familia, entonces no cumplo la ley. Y yo creo que la ley se tiene que cumplir en todos y para todos, de la misma manera, para que no siga la corrupción. Y esto también en casa, ¿verdad? En casa, de alguna forma, también tenemos que aprender a ser justos, ¿verdad? Porque a veces con los hijos, ¿verdad? Se tiene el consentido, a ti te la paso, pero a ti no, ¿verdad? Porque tú eres muy tremendo y toma y toma. Y el otro lo hizo y no lo castigas igual. Tiene que ser a los dos por igual. Eso es justicia. No hay que hacer acepción de personas, sino ser justos delante de Dios, porque de todos modos nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos cómo se deben hacer las cosas. Y si nosotros somos injustos, ellos aprenderán la injusticia y serán injustos, ¿verdad? Necesitamos saber que nosotros en nuestras prácticas estamos enseñando, siempre enseñando. Nuestras decisiones enseñan, y tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para tomar decisiones correctas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y ya sabe, si no va a cumplir, mejor no jure, no se comprometa. Dios quiere personas de palabra, de palabra. La palabra para Dios todavía vale, y nosotros debemos de ser sí o no o no. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, pero no medias tintas, no, sí, a lo mejor no. Mejor definitivamente un no o un sí. Así que vamos a orar para terminar en esta tarde a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das tu palabra, gracias porque nos enseñas a través de ella. Te pedimos, Señor, que nuestras vidas estén siempre dispuestas a cumplir con nuestra palabra, aquella palabra que te hemos dado a ti y que hemos dado a otras personas. Ayúdanos, Señor, a poder cumplirlas. Suple cada necesidad y también danos el carácter de Cristo para poder ser semejantes a Él y poder honrarte y glorificarte. Señor, bendice a cada familia aquí representada y ayúdanos, Señor, durante esta semana que hoy comienza, y que podamos acordarnos constantemente de tu presencia en nuestras vidas para hacer tu voluntad. Bendice tu palabra en nuestra vida y gracias porque nos las das. En el nombre de Jesucristo. Amén.